de mi vida. Pusiste tu marca en mí. El apóstol Pablo, en su epístola a los romanos, a las iglesias que están en Roma, él les manda una carta y en los primeros capítulos, él dice que, o les da una exhortación más bien, respecto a la conducta. Y él hace una declaración muy fuerte respecto a los creyentes que estaban allí en las iglesias de Roma. Y esta exhortación que Pablo les da fue porque a causa del estilo de vida que ellos estaban llevando, el nombre de Dios estaba siendo blasfemado. Y esa urgencia del mensaje de Pablo a la iglesia de los romanos es una urgencia a nivel mundial, porque hoy en día, en todo el mundo, el nombre de Dios muchas veces es blasfemado también por causa de creyentes que se llaman creyentes, pero que al igual que los romanos de ese tiempo, no habían abandonado su vieja forma de vivir. Acompáñeme a Romanos capítulo 2, verso 24. Dice así la palabra del Señor: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Esta declaración Pablo la hizo en ese contexto, en un contexto de un grupo de creyentes que sabían mucha Biblia, tenían quizá mucho tiempo de experiencia, por decirlo así. Les enseñaban a otros cómo tenían que vivir, pero estos creyentes todavía no habían muerto a su vieja naturaleza. Y Pablo les escribe y les dice, por causa suyo, de ese testimonio que dan, el nombre de Dios está siendo blasfemado. ¿Cuántas personas en el mundo entero no quieren acercarse a la iglesia de Cristo porque alguien les dio mal testimonio? Porque alguien que le hablaba de Cristo cuando llegaba a la casa se convertía en todo lo contrario. De las personas que están el domingo con las manos levantadas y luego llegan a la casa y con esas mismas manos le dan al perro, al gato, al vecino, al hijo. Y la gente mira y dice, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano. Y por causa de esta razón, el nombre de Dios muchas veces es blasfemado. Y esta es la razón por la cual hoy quiero hablarles de una revelación profunda que Dios nos da en su palabra sobre la nueva naturaleza. Cuando uno recibe a Cristo en su corazón, la Biblia habla de que tiene que venir una nueva naturaleza a nuestra vida. Y si el creyente no logra comprender esta verdad de las Escrituras, creerá en el Señor, pero llevará una vida que desagrada al Señor. El anterior domingo vimos la importancia de ir a la cruz de Cristo y ofrendar nuestra vida. Y hoy continuaremos este mensaje hablando de la naturaleza que viene de parte del Señor para el creyente. Amén. Vamos a comenzar a ver la naturaleza del ser humano. En Génesis capítulo 1, en el verso 27, dice la palabra de Dios, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Versos más adelante, en el versículo 31 del mismo capítulo, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Capítulo 1 habla del resumen de la creación. Dios crea los cielos, la tierra, y el día sexto crea al hombre, a la mujer, y dice, todo lo que he creado es bueno en gran manera.
El capítulo 2 de Génesis narra en detalle la creación del hombre. Dice el capítulo 2 que Dios formó al hombre del polvo, de la tierra, y sopló en él, y se volvió un ser viviente. Y después de que el hombre fue creado a imagen de Dios, Dios lo puso a ponerle nombre a todos los animales. Y entonces el hombre estaba en el jardín del Edén y veía por ahí, qué sé yo, al elefante y tenía su pareja, y veía a la jirafa, tenía su pareja, y veía a la vaquita y estaba el torito. Y él dijo, como que algo me falta. Miraba a la jirafa y decía, no, muy alta. Miraba a la cebra y decía, no, muy rayada. Y entonces dije que Dios lo hace dormir y toma de él una costilla. Me gusta mencionar esto. Un teólogo lo dijo con un énfasis muy exacto. Él dijo, Dios tomó un hueso acá, una costilla, para formar a la mujer. La tomó de acá del costado. No sacó un hueso de la cabeza porque no era el propósito de Dios que la mujer señorease sobre el varón. Tampoco tomó un hueso del pie porque no era propósito de Dios que el hombre pisoteara a la mujer. Sacó un hueso acá del costado cerca del corazón para ser amada y debajo del brazo para ser protegida. Y cuando el hombre vio a la mujer dijo, esto sí es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Y Dios instauró el matrimonio. Y cuando hizo esto, Dios dijo, esto realmente es bueno en gran manera. Es decir, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó buenos. Ellos tenían una naturaleza buena. Estaban en inocencia. Y esa era la voluntad de Dios para la humanidad. Mas el capítulo 3 registra a la serpiente, que es Satanás. Cómo él aparece en escena y viene a tentar a Eva. Eva escucha a la serpiente, cuestiona las instrucciones de Dios y finalmente Eva come de aquel fruto. Y después de comer y de desobedecer, Eva va con el fruto al varón y el varón también desobedece al Señor. Y el momento en que sucede esto, la naturaleza del ser humano se corrompe. El pecado entra en el mundo y a través del pecado entra también la muerte. Entra lo que hoy usted y yo conocemos como una naturaleza pecaminosa. Miren lo que dice Romanos capítulo 15, verso 21. Romanos capítulo 15, verso 21. Dice así la palabra del Señor. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, hablando de Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, hablando de quién, de Cristo. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La palabra dice que en Adán todos mueren. ¿Por qué dice esto? Porque cuando Adán pecó, vino esa naturaleza pecaminosa a la vida de Adán. Hagan de cuenta que antes en el ADN de Adán era un ADN de inocencia, sin pecado, que tenía que seguir a todas las generaciones, porque todos venimos de Adán. Pero cuando el pecado entró, su misma sangre es como si se hubiese contaminado. Y ahora toda la descendencia de Adán heredaba también esta naturaleza pecaminosa. Por eso dice que en Adán todos mueren, porque la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Romanos capítulo 5, verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, hablando de Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia afirma una vez más que desde el momento que Adán abrió puertas al pecado, ese pecado, esa naturaleza pecaminosa pasó a toda la humanidad a través de él. Y por eso dice, por cuanto todos pecaron. En 1 de Juan 1:8, el apóstol Juan declara
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué dice esto el apóstol Juan? Porque Adán peca, esa naturaleza pecaminosa entra en él y a través de su ADN, a través de su descendencia, toda la humanidad nace con esta naturaleza pecaminosa. Y por eso dice la palabra, por cuanto todos hemos pecado. Eso es muy fácil de verificar. Desde que somos chiquitos y vamos creciendo, ¿qué es más fácil? ¿Decir la verdad o decir mentiras? ¿Se dan cuenta? Porque hay una naturaleza pecaminosa ahí adentro que vino desde Adán. Y aquí está el problema de esta naturaleza humana y caída. Romanos capítulo 3, verso 23. Dice Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hace el pecado? ¿Qué hace esa naturaleza pecaminosa? Nos hace estar destituidos de la gloria del Señor. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne, hablando de esa naturaleza terrenal pecaminosa, dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahí está el problema. Porque todos los seres humanos nacemos con esto y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y aunque queremos agradar a Dios, dice la palabra que los que viven en la carne no pueden agradar al Señor. El apóstol Pablo, para aclarar este tema, da muchas referencias y se las voy a leer. Romanos 7:18. Dice así la palabra del Señor. Y yo sé que en mí, dice Pablo, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? Como Pablo. Y han dicho, es que el querer en mí, el hacer el bien está, pero es como que no logro hacerlo. Eso es lo que Pablo está declarando aquí. Romanos 8:5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Romanos 8:6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne, de esa naturaleza pecaminosa, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Qué tremendo. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Ya que hemos calentado motores, vamos a Gálatas capítulo 5 del 19 en adelante, para ser más específicos con las obras de la carne. Dice así Gálatas 5, 19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué terrible. Como usted verá, la carne, esa naturaleza pecaminosa, es realmente un problema.
Y el problema más grande es que mucha gente se acerca a Cristo, pero no quiere morir esa vieja naturaleza. Y por esa razón es de que el Evangelio es blasfemado por mucha gente. La carne en sí es un problema. Si el cristiano no entiende que debe renunciar a esa vieja naturaleza y dejarla ahí en la cruz de Cristo, nunca podrá vivir una vida victoriosa. Tenemos que entender esta revelación de las Escrituras. Y cuando la entendemos y la vivimos, comienza una vida en plenitud. Amén. ¿Cuál es la voluntad de Dios para esa carnita? El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos presenta su voluntad en 2 ejemplos que están en Romanos capítulo 6, del verso 1 al verso 11. Un ejemplo es la renuncia que uno hace en la cruz del Calvario, en la cruz de Cristo. Y el otro es la confesión pública a través del bautizo. Miren lo que dice Romanos 6, 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? Pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunda? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿qué hemos hecho? Dígale al que está a su lado, hemos muerto al pecado. Dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pregunta. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Da 2 ejemplos. El ejemplo de la cruz. En el verso 6, él dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Dónde está nuestra vieja forma de vivir cuando nos acercamos a Dios? Debería estar crucificada juntamente con Cristo. Y si eso pasara, entonces la familia diría, Dios mío, qué cambio más extraordinario. Mi hijo era un renegón y ahora es lleno de paz. Mi esposo era un gritón y ahora no lo escucho. Es broma. Mi esposita, ¿no? ¿Cómo ha cambiado? Cuando el viejo hombre está crucificado en aquella cruz, cuando nos despojamos de esa vieja naturaleza. Y para eso es que uno recibe a Cristo y toma la decisión. A veces nos han enseñado mal, nos han dicho, haz la oración de fe y ya todo está. Mentira. La oración de fe uno la tiene que hacer con conciencia de lo que está haciendo, no es repetir un poema. Para uno hacer la oración de fe tiene que ver la cruz de Cristo y decir, Señor, yo te pido perdón por mis pecados y renuncio a esa vieja forma de vivir. Te acepto como mi Señor y Salvador, y deja a su viejo hombre allí en la cruz del Calvario también. Y dice Corintios que uno se vuelve nueva criatura. Tiene que hacerlo con conciencia. El problema es que muchos le entregan la vida a Jesús, pero el viejo hombre no se lo quieren quitar nunca. Y ahí es donde somos de mal testimonio. Y el otro ejemplo que da es en cuanto al bautizo. Dice, cuando nos bautizamos, uno ingresa a las aguas,
Y allí en las aguas deja sepultado simbólicamente, ¿qué cosa? El viejo hombre. Y supuestamente uno sale de las aguas con una nueva naturaleza. Es lo simbólico que hace la vida cristiana. Un pastor decía, muchos se han mojado, muy pocos se han bautizado. Surge la pregunta, ¿usted quiere que lo bañemos o que lo bauticemos? Porque muchos entran al agua y salen limpios, pero su vieja naturaleza es como si se hubiese dado un baño de espuma y salió. No, el bautismo significa usted entra a las aguas y ahí quedó sepultado, simbólicamente esa vieja naturaleza, y usted nace a una nueva vida con Cristo, una naturaleza diferente, que es la naturaleza de Cristo Jesús. En ambos ejemplos que da Pablo, habla de que uno tiene que renunciar a la carne, tiene que renunciar a las obras de la carne, tiene que renunciar a esa vieja naturaleza. Amén. ¿Estamos todos? Muy bien. Entonces, debemos hacer que esa vieja naturaleza sea crucificada, ahí, como dice Pablo, destruida, sepultada y abandonada. Y cuando eso pasa, entonces uno empieza a resplandecer. Esta verdad Pablo la dice de muchas formas. Miren lo que dice Efesios 4:22. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir. Dígale al que está a su lado, en cuanto a su pasada manera de vivir. Despojaos del viejo hombre. Si hay una dama a su lado, dígale, no está hablando de su esposo. Cuidado y alguna hermanita llegue hoy día a la casa y diga, el pastor ha dicho que me despoje de este viejo hombre. Dice, ¿no? Él me va a dar un... No, ya estamos interpretando mal. Se refiere a esa vieja naturaleza. Yo digo vieja y ya los varones dicen, amén. No. Leamos bien, ¿verdad? Dice, despojaos de ese viejo hombre, refiriéndose a esa vieja manera de vivir, a esa naturaleza pecaminosa. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pablo es muy claro. Dice respecto a nuestra vieja forma de vivir, debemos despojarnos de eso. 2 Corintios 10:3 dice así, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Note lo que dice Pablo, aunque estamos en la carne, aunque estamos en esta naturaleza pecaminosa, dice Pablo, no debemos andar según la carne. Es decir, no se puede excusar diciendo es que yo soy así nomás, así siempre voy a ser. No, Pablo dice, aunque usted esté en la carne, no debe militar en esa carne, sino tiene que despojarse de esa vieja forma de vivir y empezar a reproducir el carácter de Cristo. Amén. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a esta verdad? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Noten el principio de la declaración. Tenemos que hacer morir, pues, lo terrenal en nosotros. En las dos declaraciones, Pablo dice en la primera, ustedes tienen que despojarse. Y en la segunda dice, ustedes tienen que hacer morir. Es decir, usted tiene que tomar decisiones. Usted tiene que tomar decisiones para que ese viejo hombre quede allí en la cruz del Calvario y usted reproduzca una nueva naturaleza. Gálatas capítulo 5, verso 16. Dice así, hablando de la forma de hacer morir lo terrenal, Gálatas capítulo 5, 16 dice, digo pues, andad en el Espíritu. ¿Qué dice allí? Y no satisfagáis los deseos
de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Y una vez más dice en Romanos 13:14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué interesante. En el primer texto dice, no satisfagas los deseos de la carne. Y en el otro versículo dice, no proveas para los deseos de la carne. Y una vez más en Gálatas 5:24 aclara más el asunto y dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, si queremos hacer morir lo terrenal, esas obras de la carne, debemos hacer tres cosas. Número 1, debemos crucificar nuestra carne allí en la cruz del Calvario. Y eso se hace cuando usted se acerca a Cristo. Usted tiene que visualizar esa cruz en la que Jesús murió. Y usted tiene que arrepentirse por sus pecados y literalmente el ejemplo que les di el anterior domingo, debe de despojarse de esa naturaleza, ir a la cruz y dejarla allí y recibir esa naturaleza que viene de parte de ¿quién? De Cristo. Usted, en otras palabras, tiene que hacerse consciente de que aceptar a Cristo significa que usted está renunciando a su vieja forma de vivir. Hacerse cristiano no es cambiar de religión. Hacerse cristiano no es agarrar un estilo de vida ético-moral más elevado. Hacerse cristiano es renunciar a esa vieja forma de vivir, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador para reproducir esa naturaleza que ahora es según Cristo, para reflejarlo. Ahora, si todos los creyentes de todo el mundo hiciéramos exactamente eso, entonces realmente seríamos luz en medio de una generación que está en tinieblas. Si realmente todos nos despojáramos de esa vieja forma de vivir, seríamos un impacto, seríamos una revolución, reflejando el carácter de Cristo. Lo segundo que tenemos que hacer es dejar de proveer para los deseos de la carne. Uno va y renuncia a esa vieja forma de vivir, pero después de eso, como dice Pablo, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué es proveer? Es dar lo necesario para que eso funcione. Pero a veces uno toma la decisión de dejar esa vieja forma de vivir, acepta a Cristo y sabiendo que tenía una debilidad, por decirlo así, con el alcohol, dice, esta noche voy a salir con mis amigos, pero yo no voy a tomar, ¿no? ¿Y cómo acaba? Borracho. Y le provee para sus mismos deseos. Y el momento que se da cuenta está otra vuelta enredado en lo mismo. La Biblia dice, no proveáis para los deseos de la carne. 1 Corintios 10:23, el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Qué tremendo. Y usted tiene que tener esa sabiduría. Cristo nos ha llamado a esa libertad, pero no debemos usar esa libertad como motivo para la carne y para el pecado, sino que tenemos que ser sabios con la libertad que Cristo nos ha dado. No provea para los deseos de la carne. Cada uno sabe las debilidades que tenía en su vida antes de llegar a Cristo. Identifíquelas y deje de proveer para eso. Deje de proveer para esas áreas que para usted eran difíciles. Sea sabio, corte de raíz. Corte de raíz. Hay cosas que realmente no edifican. Y usted tiene que ser bien sabio y apercibido sobre ello. Dice la palabra del Señor aún que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice, júntate con sabios y serás sabio, júntate con necios y acabarás quebrantado. Uno tiene que ser sabio.
y no tiene que proveer para su carne. Uno tiene que ser muy sabio en este aspecto. Y finalmente dice, el tercer lugar, que debemos andar en el Espíritu. Es decir, yo recibo a Cristo, decido renunciar a mi vieja forma de vivir, acepto la naturaleza de Cristo, dejo de proveer para las obras de la carne, para el pecado, y ahora, en último lugar, lo que tengo que hacer es aprender a andar en el Espíritu. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, ¿cuál es el mayor ejemplo de andar en el Espíritu? Es Jesucristo. Pablo dijo en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Porque Cristo es nuestro referencial. Y Cristo es un ejemplo de andar en el Espíritu. En la vida de Cristo resaltan 4 aspectos muy importantes. Número 1, Jesucristo era un hombre de comunión. Él pasaba noches enteras orando a Dios. Por eso se dice que nadie hizo lo que Jesús hizo, porque nadie oró como Jesús oró. Era un hombre de intensa comunión con su Padre celestial. Y eso tiene que ver con andar en el Espíritu. Usted, una vez que recibe a Cristo, debe intensificar su comunión. La comunión, querido hermano y hermana, es el secreto de la vida victoriosa. Es a través de la comunión que surge el fruto del Espíritu que habla Gálatas, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Es un fruto. ¿Qué significa eso? Que se produce. Jesucristo es la vid, usted es el pámpano que en comunión se agarra de Jesús, y como ese pámpano unido a la vid empieza a producir frutos. Y estos frutos son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Sepárese de Cristo, rompa la comunión y usted verá cómo el fruto se le empieza a marchitar. Hay gente que piensa que porque un día estuvo muy ferviente en la fe y tenía mucho amor, ahora dejó de orar, se alejó un poco de Dios y según él piensa que sigue siendo alguien amoroso. La verdad es que su fruto hace mucho tiempo ya se marchitó. Uno no lo quiere aceptar, pero la esposa lo acepta, los hijos lo ven, los amigos se dan cuenta. Es uno el que sigue pensando que tiene todo el fruto. Pero la verdad es de que no está viendo su condición. Separado de la vid, ese fruto se daña. La única forma de mantenerlo es estar completamente unido a Jesucristo. ¿En qué? En comunión. Amén. Haga de su comunión su máxima prioridad. Busque todos los días del Señor. Usted verá cómo usted se deleitará en Él. El otro día compartí con los jóvenes de Raíces Profundas sobre la oración y les explicaba cómo hemos sido tan dañados en esa área. Aquellos que han crecido en colegios religiosos muchas veces, cuando no hacían la tarea o llegaban tarde, les decían, estás castigado, vaya allá y repita 10 Padres Nuestros, ¿verdad? Y haga tal cosa. Y uno iba castigado a orar. Y relacionaba el castigo con la oración, con el rezo. Y ahora llega a Cristo y dice, he conocido a Jesús, tiene que orar. ¿Y ahora qué he hecho mal? Dice. Porque ya relacionan. Y ven la oración como ¿qué? Como un castigo, como una carga. Por eso es que a mucha gente no le gusta orar. Pero esa es una enseñanza errada. ¿Por qué? Porque la oración, según la Biblia, es el mejor momento que un ser humano puede tener en su experiencia. La oración es un momento de deleite, de delicia. David no fue cualquier hombre. David tenía todo. Yo veo a las personas afanarse por tener un auto, por tener una casa, y piensan que en eso van a hallar su plenitud. Piensan, cuando tengo una casa propia, entonces seré completamente feliz. David era rey. Él no tenía una casa, él tenía un palacio. Él no tenía un auto, tenía seguro todos los carruajes que quisiera. Él tenía toda la prosperidad que nadie tiene, porque él ni siquiera era un millonario, ni siquiera era un presidente. Él era rey. Imagínense eso. Tenía absolutamente todo lo que usted pudiese querer tener. Y teniendo todo eso, ¿sabe qué decía David? Decía, prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos.
Decía, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, Señor? Y lejos de ti, nada deseo en esta tierra. Él decía, como el ciervo brama por las aguas, así brama mi alma por ti. Es decir, David entendió teniendo todas las cosas, que todas las cosas no lo llenaban como estar un minuto en la presencia de Dios. Y por eso él decía, Señor, anhelo estar contigo. Él decía, hallo deleite, delicia en tu presencia. Eso es la oración, eso es la comunión. Cuando usted logre comprender esto y se acerque a Dios como David se acercaba, usted verá la diferencia. La oración no será más un momento de castigo. La oración es un deleite. Usted anhelará que llegue su tiempito solo para llegar a la casa, postrarse delante del Señor y decirle, Padre, aquí estoy, he estado esperando este momento, cuánto te amo, Señor. Y empezará a deleitarse. Cuando usted ora a Dios, no tiene que hacer una vana repetición. Usted tiene que realmente conectar el corazón con el del Señor. Mucha gente ora por orar. Y piensa que es buen cristiano porque todos los días se levanta y, Señor, buen día, ¿cómo estás? Te amo, te bendigo, Señor, mi familia, guárdame, provee, amén. Y hace lo mismo, ni siquiera piensa lo que está haciendo. Qué diferente es que alguien se levante, se haga consciente de que está Dios escuchándolo a uno. Y con esa conciencia de que está Dios escuchándole, le diga, Padre, buen día, y le abre el corazón. La comunión sube a otro nivel. Y como dice la palabra, no haciendo vanas repeticiones como los gentiles, sino con entendimiento. En el seminario de oración les daba un ejemplo de lo triste que sería que yo llegue a mi casa y me espere mi hijita y todos los días cuando llegue me diga, oh Señor Padre, ¿cómo estás? Tú que eres pastor de Alcanzando las Naciones, sírvase darme la mamadera, porque escrito está en el manual de los padres, daréis la mamadera a tu hijo. ¿Y qué le han hecho a mi hija? Diría. Y al día siguiente vuelvo a llegar, oh Señor Padre, que osa darme la mamá. ¿Y qué le han hecho? ¿Se da cuenta? Yo digo, pues esa no es mi hija de verdad. Pero qué diferente es que yo llegue a la casa y mi beba me vea y me haga, yo le digo, ¿qué quieres? Lo que quieras te doy. Es genuina. Y a veces con Dios nos acercamos así, con un montón de palabrerías, de palabras que ni sentimos, ni creemos, ni conocemos. Y hacemos de nuestra oración una vana repetición. Pero qué diferente es que usted sea genuino con Dios, le abre el corazón, le diga, Padre, hoy me siento así, hoy tengo esto en mi vida, hoy tengo miedo. Qué diferente es, cada día hay tanto de qué hablar. ¿Han visto los enamorados cuando se juntan? Se sientan ahí en una banquita. Ahora tenemos la banquita de los enamorados ahí en la entrada del patio de la familia. Se sientan, se miran el uno al otro y sonríen. Uno hace y el otro hace. No. ¿Y tú qué has hecho? Nada. ¿Y tú? Y están así horas. Y uno dice, ¿y de qué hablan? Solamente disfrutan viéndose. Cuando ya llegan a otro nivel, la cosa es cómo dejar de que se hablen, porque todo el rato están, hable, que te hable. Ya uno no sabe de qué más están hablando. Porque se aman, se quieren. Se supone que nosotros amamos y queremos a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted se acercó en oración a Dios solo para contemplar su hermosura, su grandeza? Les dije en oración, a mí me encanta salir a las terrazas, lugares amplios, mirar toda la grandeza de la creación y simplemente contemplar la hermosura del Señor. El salmista dijo, aún los cielos no pueden contener tu grandeza. Y mirar y decir, wow, Señor. Y uno ya está siendo ministrado por su presencia. Y cuando uno lo ama tanto, le cuenta todo. Señor, hoy día te cuento, estos de Lati, vieras que se han equivocado. Tiene todo de qué hablar. Las horas pasan. Cuando usted descubre lo maravilloso que es la oración, su vida llega a otro nivel. Usted hace de eso su máxima prioridad. Usted lo anhela, lo desea como David. Sus ojos ya no están puestos en cosas terrenales, sino que han hallado plenitud en la presencia del Señor. Amén. Esa es la gente que cuando viene a un servicio, por ejemplo, de iglesia,
llega tempranito, está esperando que venga y ya está, Señor, espera, cada minuto cuenta con estar contigo. ¿Por qué? Porque ha entendido lo maravilloso de la comunión. Pero es otro tema, así que volvamos al que estábamos. La obediencia fue otra de las características de Cristo, de su forma de andar en el Espíritu. Cristo era alguien obediente a la palabra del Señor. Usted tiene que vivir de la misma forma, obedeciendo al Señor, leyendo la palabra y poniéndola por obra. Otro rasgo de Cristo era su servicio. Él vivía sirviéndole ¿a quién? Al Padre. Y esa es otra forma de andar en el Espíritu, es servir al Señor. Usted no debe conformarse con ser alguien más que se sienta en la banca de una iglesia. Usted tiene que descubrir su propósito. Usted tiene que preguntarle, Señor, muéstrame, yo quiero servirte. Y usted encontrará plenitud al hacerlo. Amén. Y su renuncia, su entrega era otra marca. Mientras todos los hombres buscaban hacer su voluntad, Jesucristo, ¿qué decía? No he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Corazón fue alguien extraordinario. Usted se ha dado cuenta que la oración del Padre Nuestro, muchos la oran de una forma diferente. Dice, Señor, en la oración del Padre Nuestro, dice, Padre, haz tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero ciertamente la mayoría de cristianos que no han muerto, que no han dejado su carnita allí, ¿cómo oran? Señor, haz mi voluntad, ¿no?, en la tierra como en el cielo. Y ojo, cuidado que no la hagan, ¿no? Porque uno, si no la hace Dios, ya se enoja con Dios. ¿Y eso de qué habla? De que no hemos muerto a nuestra carne. Cristo oraba, Señor, haz tu voluntad sobre la mía. Aún en el momento de mayor angustia, cuando Cristo fue al Getsemaní, dice que literalmente Él estaba goteando sudor, ¿pero de qué? Como grandes gotas de sangre. La presión que había sobre Él era muy grande. Él sabía que iba a ser ejecutado, que iba a morir. Y en esa agonía, Cristo levanta la mirada al cielo y le dice a Dios, Padre, si es posible pasar de mí esta copa. Es decir, estaba diciendo, esto es muy difícil. Si hubiera otra alternativa, otro camino. Pero inmediatamente, ¿qué dijo? Señor, pero haz tu voluntad y no la mía. Y la voluntad de Dios es que Él vaya a la cruz para salvar a la humanidad. Cristo fue extraordinario. Aún en el momento de dificultad, uno decirle, Señor, yo no lo entiendo, mas te pido, haz tu voluntad. Y dice la palabra que la voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Eso no significa que en ese momento sea bueno, agradable y perfecto. Habla del fruto de lo que usted está haciendo. La voluntad de Dios para Cristo era buena, agradable y perfecta, pero Él tuvo que ir a la cruz, tuvo que morir. Mas luego resucitó y entonces se vio lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Usted y yo somos salvos por causa de su sacrificio. Tenemos que entregar la vida a Cristo, renunciar a la vieja forma de vivir, dejar de proveer para la carne, comenzar a llevar una vida de comunión, de obediencia, de servicio, de renuncia, de entrega a Dios. Y entonces podremos ser luminares en este mundo. Amén. Filipenses 2:15 dice así, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios quiere que seamos irreprensibles, es decir, que nadie tenga que estarnos apuntando con el dedo. Dios quiere que seamos ¿cómo? Sencillos. Mientras usted más crezca en el Señor, sea más humilde. Allí está la belleza de la madurez en Cristo. Sea alguien sencillo. No se cree el último Juan el Bautista en el desierto. Porque después de que uno se llena de orgullo, entonces viene ¿qué cosa? La caída. Usted no necesita andar diciendo a todos lo que usted es. Su vida tiene que empezar a reflejar quién es usted
en verdad. Y tenemos que ser irreprensibles y sencillos como hijos de Dios, sin mancha. Ojo con eso. En medio de una generación maligna, mientras todos hacen lo malo, la voluntad de Dios es que usted haga lo bueno, haga lo correcto, esté sin mancha. Y entonces va a poder resplandecer como luminares. Si todos los cristianos de todo el mundo entendiéramos esta revelación de las Escrituras, quizá el nombre de Dios no sería blasfemado como lo es hoy en día. Quizá no seríamos de tanto tropezadero para mucha gente. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Él, mirando un grupo de gente hipócrita, le dijo: cualquiera que hace tropezar a uno de estos pequeños, refiriéndose aún a los nuevos en la fe, dice: mejor le sería atarse una piedra de molino. La piedra de molino es como del tamaño de un refrigerador. Dice: mejor le sería atarse esa piedra y lanzarse allá a lo profundo del mar. Así de grave es ser tropezadero para la gente. Por eso tenemos que tomar la decisión de renunciar a nuestro viejo hombre. ¿Sabe por qué en las iglesias a veces se dan conflictos? Pablo le escribe a la iglesia de Corintio y le da una exhortada muy ferviente, muy fuerte. Le dice: ustedes, debiendo ser ya maestros, son como niños. Debiendo estar ya comiendo vianda, siguen con leche espiritual. ¿Y por qué les exhorta tan fuerte? Porque les dice: ustedes, aunque tienen años en la fe, siguen con me ha dicho, no me ha dicho, me ha mirado, no me ha mirado, que me ha llamado, no me ha llamado, mucho me llama. Y Pablo se molesta y le dice: siguen comportándose como niños inmaduros en la fe. ¿Qué dice la palabra? Sobrellevad la carga los unos de los otros en amor y perdonaos de la manera en la que Cristo nos ha perdonado. ¿Cuántas veces usted le ha faltado a Cristo? Le ha fallado. Y le aseguro que las veces que usted le falló y fue a Cristo a decirle: Señor, perdóname porque no me he dado cuenta, metí la pata, le aseguro que Cristo nunca le dijo: no sé, lo tengo que pensar porque no me edifica su amistad, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué hace Jesucristo? Dice: pero por supuesto, y nos acepta, y nos ama, y nos restaura. Pero a veces nosotros nos comportamos inmaduramente aún en esos detalles, como esa iglesia de Corinto. Nos jactamos de tener muchos años, pero seguimos en este tipo de cosas tan pequeñas, tan de inmadurez espiritual. Y andamos enojados con todo el mundo. ¿Sabe por qué pasa eso? Porque no hemos muerto a nuestra vieja forma de vivir. Porque si realmente hubiésemos renunciado a nuestro ego, a nuestro orgullo, al yo, a todo aquello, seríamos personas que si hoy día alguien no hace algo que me gusta, pues digo: bueno, qué problema, ¿no? Sobrellevo la carga los unos de los otros. Lo perdono como Cristo me ha perdonado. Es más, me doy cuenta que tiene tanta necesidad como yo. Y no ando juzgando, ni criticando, ni condenando, ni haciendo que en mi corazón crezca una raíz de amargura. Eso pasa porque muchos no hemos entendido que debemos de morir a nosotros mismos. ¿Se da cuenta? Si realmente comprendemos esta verdad del día de hoy y decidimos como iglesia morir a nosotros mismos, no proveer para la carne y andar en el Espíritu, seremos una iglesia que va a resplandecer en medio de una generación en tinieblas. Podremos presentarnos como algo diferente, que la gente vea y diga: así es que hay que vivir como cristiano, yo quiero de Cristo. Vamos a poder resplandecer. Bolivia, el mundo necesita que se levanten cristianos con este tipo de corazón. Ser cristiano no es una taza de leche. Por eso la Biblia menciona 366 veces: esfuérzate y sé valiente. Hay que ser valientes y esforzados. Un pastor dijo en una conferencia en Argentina, un hombre de muchos años, dijo: es muy difícil, decía este pastor, morir cada día uno mismo, crucificarse cada uno con sus deseos cada día es muy difícil, decía él. Pero es más difícil ver perderse una generación porque no hay gente valiente y de carácter que decida cada día morir a sí mismo para presentarse como un referencial de lo que Cristo quiere para su iglesia.
hay que pagar un precio. Hay que reflejar el carácter de Cristo. Su gracia nos limpia, su gracia nos perdona, pero nosotros tenemos que renunciar a nuestra vieja forma de vivir. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Hoy hemos visto que desde el principio Dios todo lo creó bueno en gran manera, que a través del pecado de Adán todos hemos heredado una naturaleza pecaminosa, que esta naturaleza pecaminosa nos aleja de Dios y nos lleva a dar un mal testimonio. Pero también vimos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, por eso Corintios lo llama el segundo Adán. Dice, en el primer Adán todos morimos, en el segundo Adán todos somos vivificados. El primer Adán es de lo terrenal, lo carnal, el segundo Adán es de lo espiritual. Y Cristo fue a la cruz y en Cristo recibimos salida, ayuda. ¿Cuándo la recibimos? Cuando nos acercamos a Jesús y con conciencia de esta situación le entregamos la vida, renunciamos a nuestra vieja forma de vivir. Uno tiene que hacerse consciente, tiene que quitarse ese velo de los ojos y decir, realmente esto en mi vida no está bien, no le agrada a Dios, yo lo dejo allí en la cruz de Cristo y le pido que Él me revista de esa nueva naturaleza. ¿Cuál es el paso siguiente que uno da? Es decir, ahora me voy a bautizar. Quiero confesar públicamente que he muerto a mí mismo y que ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mi corazón. Y uno va al bautismo y cuando entra en las aguas, uno se hace consciente que allí está quedando esa vieja naturaleza y cuando sale de las aguas, uno se hace consciente que ha salido a una nueva vida con Cristo. Y después de eso, queda por delante dejar de proveer para la carne. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Y comenzar y aprender a caminar y andar en el Espíritu. Amén. No importa cómo usted ha llegado hoy, esta mañana aquí, pero Dios le ha traído para que comprenda esta verdad. Y voy a hacer 3 invitaciones, porque la vieja naturaleza nos priva de libertad, de gozo y de plenitud. Si usted mantiene esa vieja forma de vivir, aunque vaya a la iglesia, usted verá que en la casa no todo es un paraíso. Siempre tendrá problemas, luchas y demás cosas. Pero la nueva naturaleza que es según Cristo es una naturaleza de paz, de victoria. Imagine lo que es tener un esposo, lleno de amor, lleno de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza. Imagine lo que sería tener una esposa llena de gozo, de amor, de paz, de paciencia, de todos los frutos del Espíritu. Tener unos hijos llenos de estos frutos. Eso es la naturaleza de Cristo. Eso es lo que Cristo quiere que nosotros reflejemos.